nuevamente estamos con Sliming Bonilla. En esta ocasión nos va a hablar de los filósofos malditos, además de un proyecto que él tiene en torno a ellos. Entonces mi primera pregunta es esta: ¿cuáles son los filósofos malditos y por qué? Bueno, te platico un poco la historia, Ricardo. Los filósofos malditos fue un proyecto que surgió junto con Diego Merino, que también fue alumno tuyo ahí en La Salle, cuando íbamos justo en la licenciatura. En algún momento por ahí del quinto semestre, si no mal recuerdo, nos comenzamos a cuestionar por qué había una serie de filósofos que, si bien eran considerados filósofos, algunos de ellos eran abandonados por la academia o no se les veía tanto, ¿no? Te los daban en una embarrada, y en cambio sobre otros filósofos tenías clases y semestres y seminarios enteros. Y había también un grupo que nosotros considerábamos que tenían ideas filosóficas y que sin embargo ni siquiera se les considera como filósofos. Ya te había mencionado en otra entrevista el caso del Marqués de Sade. Por mencionar uno, ahorita te voy a mencionar quién integró esta manada de los filósofos malditos. Entonces comentamos, bueno, en algún momento cuando estudiemos más, hayamos leído más, vamos a retomar el proyecto. Y esto se dio hace aproximadamente 2 años. Que yo le dije, oye, ¿recuerdas aquel proyecto? Sí, ¿por qué no empezamos a dar una serie de conferencias? Comenzamos en un lugar que se llama CAE, es una asociación civil, ahí nos abrieron las puertas, y planteamos a un grupo de filósofos, lo discutimos Diego y yo, si podían acceder a esto de ser filósofos malditos, qué era ser filósofo maldito, por supuesto. Y bueno, en ese sentido no hay todavía una respuesta definitiva de qué es ser filósofo maldito. Tenemos varias tesis, nos hemos diferenciado en algunas de ellas. Por ejemplo, originalmente en mi caso, los filósofos malditos eran como esta corriente pesimista, mucho de la línea de Schopenhauer, y que ni siquiera a veces están traducidos o no se les reconoce. Pero bueno, después se metieron otros que no necesariamente son pesimistas y también los consideramos filósofos malditos. Diego metió más como cierta línea nihilista, que a veces van de la mano, a veces no. Entonces bueno, los originales fueron, más o menos por orden, Mandeville, Bernard Mandeville, el Marqués de Sade, Schopenhauer, Nietzsche. Bueno, antes de Nietzsche está Mailänder, Nietzsche, está por ahí Chorán, está Albert Caraco, Pentilíncola, son los que ahorita recuerdo de la línea original. De ahí se han ido integrando, y no solo se han ido integrando por nosotros. Por ejemplo, yo recientemente pude conocer, porque insisto, a veces ni siquiera son conocidos, pude conocer a Carlo Michel Statter, que fue un filósofo italiano de ascendencia, por supuesto, alemana, además de la región que estaba en conflicto con el imperio austrohúngaro italiano, aunque él siempre se intentó reconocer más como italiano. Y a los 20 y tantos años, 22, 23 años, después de entregar su tesis de licenciatura, que se llama Retórica y Persuasión, que sí está publicada por Seix Barral, se pegó un tiro, ¿no?, en la cabeza. A él lo integré. Se han ido integrando otros, y también, bueno, este proyecto, después de CAE, quien más nos apoyó con el proyecto fue Ediciones y Punto, que es una editorial independiente donde yo he publicado algunas cosas. Y los editores, los presidentes de Ediciones y Punto, que son Lucero y Miquel Lecumberri, y Lucero Flores, Lucero García Flores, ¿no? A ver si no me pega, pero estoy seguro que el apellido es Flores. Sí, Lucero García Flores. Se integraron. Empezamos también a dar este ciclo de conferencias después de CAE en la librería Jorge Cuesta, y ellos nos apoyaban a organizarlo. Y bueno, se empezó a llenar.
Eso sí, empezamos con 10, 15 personas. Al día de hoy, 2 años después, las conferencias que hemos llegado a dar, las últimas han sido de 30, 40, 50 personas. Y bueno, los dos se interesaron, y Miquel, que también estudia filosofía y es especialista en Chorán, participaba mucho. Entonces en un momento yo le dije a Diego, oye, pues hay que jalarnos a Miquel. En vez de que esté en el público, mejor que esté acá diciendo lo que él conoce. Y Miquel trabaja mucho a Deleuze, él integró a Deleuze, Manuel de Diegues y Guattari. Bueno, Deleuze y Guattari siempre van como de la mano. Nos reforzó a Chorán. Después de esto estuvimos 6 meses trabajando así los tres, y se integró otra persona, Jerry, Gerardo Urbieta, que de hecho es profesor también en La Salle, pero él es abogado, y le interesó también mucho el proyecto y se integró con nosotros con nuevas ideas, como también pues una especie de coach de los filósofos malditos. Lucero también trabajando ahí muy cerca de nosotros. O sea, estas 5 personas, Diego, Lucero, Miquel, Jerry y yo, terminamos integrando este colectivo con nuevos autores, con nuevas ideas, ¿no? Más gente participa. Originalmente la noción de Diego y mía era muy hegeliana en el sentido de la autoconciencia. Era decir, en realidad los filósofos malditos somos nosotros. Diego tenía o tiene una propuesta original de esto de jugar, que le llama teología nihilista, y yo tengo algo que llamo pesimismo utópico. Entonces los filósofos malditos eran como nuestra base y nuestro punto de partida. Ahora, ¿qué es lo que nos llamó de ellos? ¿Por qué filósofos malditos? ¿Y por qué nuestro punto de partida? La mayoría de ellos, si no es que casi todos, tienen un sentido muy marcado de aversión por la academia. ¿No? Ya sabemos de Schopenhauer, quizá por celos en algunos casos, o sea, los motivos son distintos. Sade nunca estudió, Mandeville nunca estudió como tal en una academia, sino que eran nacidos lectores de, por ejemplo, Sade, pues de Rousseau, de Holbach y bueno, toda esa filosofía. Y muchos de ellos, Chorán, en realidad se la pasaba en la universidad más bien para vivir de ciertos beneficios de la universidad, pero nunca como algo serio, ¿no? Nunca la tomó como algo serio. Caraco igual, Michel Statter, bueno, pues se tituló como, llamémosle licenciado, pero tesis suicida. Entonces, todos estos autores tienen Nietzsche con la cuestión de los cultifilisteos y toda esta parte también demasiado academicista, aunque él estuvo dando clases, parece que en Basilea. Hay un marcado sentido de aversión, al menos por lo más rígido de la academia, ¿no? Por esta parte dogmática, por estos sucursaleros, por esta parte no creativa. Y bueno, la misma academia, no sé si por esto o por otras razones, claro, a veces las razones es que se te dan es que no son lo suficientemente fuertes, ¿no? Es que, por supuesto, Hegel es superior a Schopenhauer, por decir. En la academia se te dice eso. Pero también como que la academia los terminó, no sé si por esta crítica que ellos hicieron, por otras razones, los terminó también borrando. En muchos casos, ¿por qué malditos también? Pues porque hay un cierto sentido trágico en la mayoría de la vida de ellos, ya sean suicidios, ya sean vidas bastante, digo, en todos los filósofos siempre hay anécdotas y siempre hay puntos de inflexión, de dificultad, pero en el caso de estos específicos hay como este aspecto bastante nostálgico, bastante de una vida fastidiada, de una vida hórrida, de una vida a veces que termina en la nada, que termina en un vacío, ¿no? Entonces, también por eso fueron bautizados como malditos. Pues a veces muchas de sus formas de transmisión también son poco ortodoxas, muchos aforísticos, muchos poetas. Mailänder, por ejemplo, igual como heredero de Schopenhauer, igual se cuelga, se ahorca.
y su libro Filosofía de la Redención invita a eso. O sea, parece ser que para la academia son filósofos poco serios, pero a la vez son, no sé, hay algo, el odio hacia el mundo, la misantropía de Schopenhauer, ciertas posturas que van en contra de los cánones tradicionales, que van en contra de los discursos incluso optimistas que a veces se manejan, o discursos neutros que se manejan al interior de la academia, ¿no? Aquí son filósofos arrojados, filósofos en mayor o menor medida con cierto espíritu dionisiaco, y no necesariamente por la cuestión del placer. Incluso hay algunos de ellos que niegan el placer, salvo en el caso muy evidente de Sade, pero dionisiacos por este arrebatamiento, filósofos arrebatados. Uno ve bueno, al menos yo cuando vi el primer daguerrotipo de Schopenhauer, no sé, o sea, ves el odio en sus ojos, ves aquí la vena marcada, hay algo distinto en ellos, son filósofos que no se quedaron meramente en el ámbito de lo teórico. Y tampoco voy a decir que los otros no hayan vivido su filosofía, un Hegel, un Heidegger. No estoy diciendo que ellos no hayan también tenido partes duras y esto, pero aquí sí hay un desprecio total por todo. Por eso hablábamos de un nihilismo. O sea, mucho, como en el caso de, al menos el primer Nietzsche, que cae en un nihilismo. Ya después lo supera con ciertas ideas del superhombre o de la transvaloración. Pero sí hay un evidente odio, un evidente desprecio incluso hacia ellos mismos. Y bueno, sus vidas también, te digo, están muy marcadas por la tragedia, ¿no? En el caso de Schopenhauer, hasta anécdotas chistosas como que, pues mientras Hegel tenía, que era como el Dussel de aquel tiempo, ¿no? Ya tenía el salón abarrotado, Schopenhauer tenía 2, y el único que se quedó fue el barrendero, y su odio a las mujeres. Todo esto no es que lo estemos justificando, sino queremos rescatar, o sea, el proyecto de los filósofos malditos es rescatar a estos filósofos olvidados. Y no a todos los filósofos olvidados, porque hay muchos filósofos olvidados, sino a estos específicamente que traen como ciertas líneas pesimistas, nihilistas o críticas, por ejemplo, Deleuze, el Antiedipo, ¿no? Críticas a los sistemas tradicionales de la filosofía o del psicoanálisis, con la noción del rizoma, y también juegos de lenguaje muy interesantes en Deleuze, por hablar de uno. Entonces ese fue originalmente, o ese es hasta el momento, el proyecto de los filósofos malditos. Una de las resonancias que ha tenido es la publicación de los llamados panfletos, donde Jerry, Miquel, Diego y yo tuvimos la oportunidad de publicar pues una serie de aforismos filosóficos que procuran, en el caso del mío se llama Distófrasis, que procuran transmitir un poco nuestras ideas originales. O sea, los filósofos malditos no son una sucursal. Los hablamos, o luego hemos hablado de temáticas, ¿no? Por ejemplo, de Dios y el capitalismo. Hemos hablado de... una de las últimas conferencias se llamó Cirrosis versus Gonorrea. Hubo otras sobre Diabolus y música. Hemos tratado temáticas, hemos tratado autores, por supuesto hemos transmitido a los autores que a nosotros nos inspiraron. Estos filósofos llamados ahora por nosotros malditos son una inspiración, pero no se vuelve una sucursal, porque no se trata de que nosotros nos quedemos nada más haciendo interpretaciones de Schopenhauer o de Caraco, por más desconocidos que sean, ¿no? Porque es tentador, que es lo que hablábamos hace rato de las nuevas sucursales, sino que ellos son nuestros impulsos, son motivaciones, son ejemplos a seguir para nosotros, hasta cierto punto, desafiar ciertos cánones establecidos, ya sea por la academia o sea por el mundo, por la sociedad. Entonces, los filósofos malditos tienen como esa secuencia de juego. No nada más quedarnos interpretándolos o leyéndolos o hablando de ellos, sino ahora qué vamos a proponer nosotros. Y no porque nosotros nos le estemos dando de los reformadores de la filosofía, ni mucho menos, sino simplemente porque ahora
ya que hicimos nuestra tarea, no quiere decir que ya la tarea haya terminado para siempre, mañana tenemos tarea nueva, pero hay que salir a jugar. Y de eso se tratan los filósofos malditos. Es un juego oscuro, ¿no? Un juego a veces pervertido, por decirlo así. Un juego de ser apóstatas o herejes de la filosofía academicista, de la filosofía sucursalera, de la filosofía ramplona, de esta pseudofilosofía que lo único que hace es ser parásita de otros y lo único que hace es dedicarse a dar clases y a interpretar y reinterpretar a los mismos de siempre, que es lo que hablábamos. No, y tampoco quiere decir que lo que está aquí, o sea, lo que yo propongo como mi pesimismo utópico, sean ideas ex nihilo, o sea, 100% puras y originales. No, por supuesto estoy diciendo, yo tengo mi base sobre todo en Schopenhauer, anclada en Blaga, que hablamos hace rato de él. No lo hemos considerado como un filósofo maldito aún, lo estoy trabajando sobre todo los aforismos, Discobolul, porque parece ser que hay tesis o ideas bastante fuertes que nos pueden llevar a considerarlo un filósofo maldito. Y Diego tiene su base, por ejemplo, se me olvidó hace rato, otro de los filósofos malditos es Max Stirner. Y Diego pues ha leído mucho a Nietzsche, Stirner, entonces no estamos diciendo que no estamos retomando de alguien y que lo nuestro es la originalidad absoluta, sino simplemente queremos devolver la filosofía un poco a este juego, a las calles, que la filosofía regrese a sus orígenes, que la filosofía vuelva al diálogo con cualquiera, ¿no? También un poco lo tratamos mucho, no lo hemos dado como un filósofo maldito, pero es otra de nuestras bases, Michel Onfray y su proyecto de la Universidad Popular, que la filosofía regresa al diálogo con la música, con las matemáticas, con la química, con toda esta otra gama, y no solo con las ciencias o las grandes ciencias, sino con la gente. Que la filosofía le vuelva a decir algo a la gente. Y creemos que estos filósofos, desde su perversión o desde sus delirios, siempre intentaron decirle algo a la gente. O sea, uno, perdón para los hegelianos que me verán, pero uno toma la fenomenología del espíritu y aún yo con maestría la leo y es bastante compleja o bastante sórdida, ¿no? Me imagino una persona que venga aquí al Fondo de Cultura y quiera tomar la fenomenología, la abra, y ¿qué le dice la fenomenología? En cambio, por supuesto, abren SADE y aunque sea al principio por este morbo, les dirá algo. Ya poco a poco, si hay una buena guía o si uno mismo va madurando, le irás encontrando otras cosas. Pero o abres las revistas de filosofía de las distintas universidades y te encuentras con escritos que no le dicen nada a la gente. Tal vez a mí como filósofo de formación profesional podré rastrear, interpretar algo, pero a la gente no le dice nada. Y yo no creo que, al menos en la filosofía occidental, eso haya sido el afán de un Sócrates, por ejemplo. ¿No? Como esta figura, o incluso de los sofistas, que era llevar... aquí el problema es que nos hemos vuelto mercanchifles, mercaderes de filosofía, y además ni siquiera, todavía los sofistas como sea eran, hasta cierto punto vendían sus enseñanzas y eso, pero había un compromiso directo con el alumno, con la enseñanza de lo que ellos creían una verdad más de tipo relativa, distinta a la platónica. Hoy somos mercaderes de la filosofía, pero ni siquiera de nuestras ideas, ¿no? O sea, tal vez no esté mal vender de pronto alguna idea, o no lo sé, igual y sí, pero el punto es que ni siquiera son nuestras ideas, sino que vamos y vendemos las ideas de Kant, vamos y vendemos las ideas de... Yo recuerdo, para nada considerado un filósofo maldito por nosotros,
para mí sí ha sido siempre un maestro, Enrique Dussel. O sea, al menos el señor, hay muchos que lo critican y lo que sea, pero al menos el señor tiene el valor, el coraje y los pantalones para desarrollar sus propias ideas, ir, pararse frente a un grupo y dar sus libros, dar sus teorías. Y bueno, creo que la filosofía maldita pasa un poco por ese escupirle a la academia, escupirle a lo tradicional. O sea, es una forma de rebelarnos y es un grito de ya estamos hartos de esta filosofía sórdida, de esta filosofía que solo le habla a los filósofos y a los filósofos de profesión. Ya estamos hartos de las vacas sagradas, ya estamos hartos de que no se puede hablar de ciertas temáticas en la filosofía como del sexo o de las orgías, como en el caso de Sade, o del suicidio, o de estos temas que la filosofía de pronto sí te trata, pero por encimita. Por eso insisto, también Onfray tiene su proyecto que son estas contrahistorias de la filosofía. Vamos a hablar de esos otros filósofos hedonistas, sensuales, y no, ¿por qué la filosofía siempre tiene que empezar en Sócrates, en Platón? ¿No? Lo del idealismo, ¿por qué siempre tenemos que hablar de los mismos temas? ¿Por qué siempre tenemos que parecer dentro de nuestra desfachatez y que a veces quizá no somos como los abogados que vamos vestidos de traje, pero por qué siempre tenemos que mostrar como esa cordura? ¿Por qué la filosofía no puede ser una locura de vida, no de vino, de comida? ¿Por qué siempre los mismos sentidos, ¿no? El oído y la vista? ¿Por qué no podemos hablar de una filosofía del olfato, del gusto, del tacto? Porque son sentidos prohibidos. Entonces la filosofía maldita como que intenta atravesar todas esas facetas. Y te digo, al final de cuentas, jugar, a proponer, jugar. Estamos jugando a que somos filósofos. Yo no nada más quiero ser un licenciado en filosofía, un maestro en filosofía, un doctor. Yo quiero ser un filósofo. Sé que a muchos ese término les es pesado, pero sí estamos jugando aquí a ser filósofos, a decir, aunque sean tonterías para algunos, a decir lo que nosotros sentimos y pensamos, por más que el otro me diga, no, es que tus argumentos o sea, es dejarnos un poco de lado las formas y los protocolos y, como decía, escupir filosofía con todo el amor y con todo el odio y el coraje y la locura que esto implica. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti.